En el corazón de la Provenza, entre calles estrechas y murallas que parecen detenidas en el tiempo, el pequeño pueblo de Mazán guarda un secreto que sacudió no solo a Francia, sino al mundo entero. Allí, donde todos se conocían por nombre y apellido, se destapó uno de los crímenes más aterradores de la historia reciente, el caso de Gisèle Pelicot, la mujer que descubrió, tras medio siglo de matrimonio, que había sido víctima de una de las traiciones más monstruosas jamás imaginadas. Durante 1900 años, Gisèle creyó que sus constantes episodios de cansancio extremo y pérdidas de memoria eran problemas médicos sin explicación. Sin embargo, lo que realmente ocurría dentro de su propia casa era inimaginable. Su esposo, Dominique Pelicot, la drogaba para dejarla inconsciente y luego invitaba a decenas de hombres, más de 80 según la investigación, a violarla mientras él grababa cada uno de esos actos como si fueran trofeos de una perversión sin límites. El impacto fue tal que, en septiembre de 2020, cuando la policía le mostró a Gisèle las imágenes encontradas en el ordenador de Dominique, su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Los recuerdos de una vida entera, los viajes, los hijos, los nietos, el hogar que creía seguro, todo se transformó en ruinas. Lo más perturbador es que, durante casi una década, su sufrimiento fue invisible. Médicos la revisaron, familiares la visitaron, vecinos la saludaban, y nadie imaginó que detrás de las paredes de la casa de los Pelicot se escondía un auténtico infierno. Pero lo más escalofriante no son solo los actos de Dominique, sino la red de complicidad que tejió. Hombres de entre 26 y 74 años acudían en secreto a la vivienda, siguiendo instrucciones precisas: dejar el coche lejos de la casa, esperar a que la droga surtiera efecto, calentar sus manos para que el contacto no la despertara, y jamás usar perfumes ni tabaco. Todo estaba fríamente calculado. Mientras algunos abusaron de ella una sola vez, otros lo hicieron hasta en 6 ocasiones. Todo esto, sin pagar un centavo, como si el cuerpo de Gisèle fuera un objeto puesto a disposición por su propio marido. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo es posible que un pueblo entero permaneciera en silencio mientras una mujer era convertida en víctima de una maquinaria de abuso? ¿Por qué tantos hombres aceptaron participar, sin importar la evidente inconsciencia de la víctima? ¿Y qué responsabilidad tiene una sociedad que, aún hoy, parece minimizar el alcance de este crimen atroz? Este es el inicio de una historia que no habla solo de un matrimonio destruido, sino de un fenómeno más amplio: la sumisión química, un tipo de violencia invisible que ha quedado al descubierto con el valor de una mujer que decidió renunciar al anonimato para convertir su caso en un símbolo. Quédate con nosotros, porque en este video vamos a desentrañar cada detalle de este escalofriante caso, desde el descubrimiento de la verdad hasta las tensiones que aún dividen al pueblo de Mazán, pasando por el juicio que sentó en el banquillo a 50 hombres y a Dominique Pelicot, ahora considerado uno de los peores depredadores sexuales de los últimos 20 años en Francia. En el bloque 2, nos adentramos en lo que muchos llaman la maquinaria del horror, que Dominique Pelicot construyó durante casi una década en Mazán. Lo que comenzó como un experimento macabro, drogando a su propia esposa con tranquilizantes prescritos para que quedara inconsciente, pronto se transformó en un sistema organizado, casi industrial, en el que reclutaba a decenas de hombres a través de foros y salas de chat en Internet. Allí, Dominique se presentaba como alguien que podía ofrecer lo impensable: acceso a una mujer dormida, vulnerable, incapaz de defenderse. Lo más perturbador es que no se trataba de un intercambio económico. Nadie pagaba ni recibía dinero. Era, en palabras de los investigadores, una dinámica de poder y perversión, en la que Dominique se convertía en director y espectador de cada abuso. Las instrucciones que él mismo elaboraba y entregaba a los participantes revelan la precisión con la que controlaba cada detalle. Los hombres debían llegar en secreto, estacionar sus coches a cierta distancia de la casa, esperar pacientemente hasta que la droga hiciera efecto y, una vez dentro, seguir un ritual perverso: desnudarse en la cocina, calentar sus manos en agua o en el radiador para no despertar a la víctima, evitar
perfumes o tabaco que pudieran alterar el ambiente. Todo estaba diseñado para que Giselle permaneciera en un estado absoluto de inconsciencia, reducida a un objeto. Mientras tanto, Dominique filmaba y fotografiaba cada encuentro, acumulando más de 20.000 imágenes que más tarde serían halladas en su ordenador. ¿Cómo es posible que tantos hombres aceptaran participar, sabiendo que la mujer estaba claramente drogada e incapaz de consentir? ¿Qué lleva a alguien a unirse a este tipo de actos, sin dinero de por medio, solo por el simple hecho de poder abusar? ¿Y por qué nadie habló, nadie denunció, nadie alertó durante todos esos años? Entre los acusados había hombres de diferentes edades, ocupaciones y orígenes. Algunos entraron a esa casa solo una vez, otros en cambio volvieron hasta 6 veces. Y aunque las leyes francesas protegen su anonimato, el hecho de que los nombres circularan en redes sociales generó un clima de miedo y desconfianza en Mazán. ¿Quiénes eran realmente? Los vecinos, los conocidos, los rostros cotidianos que podían haber participado en semejante atrocidad. Lo que resulta aún más aterrador es la revelación de que Dominique no solo manipuló a extraños, sino que incluso llegó a tomar fotografías de su propia hija, Caroline, aparentemente drogada. Esa frontera rota entre perversión y lo impensable convirtió este caso en uno de los más repulsivos de las últimas décadas en Francia, y es aquí donde la indignación pública comenzó a crecer. No se trataba solo de un hombre enfermo, sino de decenas de cómplices que aceptaron ser parte de una pesadilla que duró más de 10 años. Quédate con nosotros, porque lo que vamos a revelar en el próximo bloque es todavía más perturbador. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Mazán cuando el secreto salió a la luz? Las tensiones que dividen al pueblo y las impactantes declaraciones del propio alcalde, que dejaron a muchos franceses sin palabras. En el bloque 3, el secreto de Mazán estalló como una bomba en medio de un pueblo pequeño, donde todos se conocen y donde de pronto nadie podía confiar en nadie. Los nombres de los acusados comenzaron a circular en redes sociales, y las calles se convirtieron en un campo minado de rumores, miradas acusadoras y familias enteras señaladas por el simple hecho de estar vinculadas con alguno de los sospechosos. Mujeres que antes compartían café con sus vecinas, ahora confesaban sentir miedo. ¿Y si uno de los que pasaba cada día frente a su casa era parte de los 30 hombres aún no identificados? La incertidumbre convirtió al pueblo en un escenario de paranoia colectiva. El alcalde de Mazán, Louis Bonnet, lejos de calmar las tensiones, encendió aún más el debate con declaraciones que indignaron a toda Francia. Intentó restar importancia a lo ocurrido, asegurando que no habían matado a nadie, y que lo de Giselle no era tan grave como otros casos en los que hubo asesinatos o niños involucrados. Para muchos, fue un insulto. ¿Cómo se podía minimizar más de 10 años de abusos sistemáticos contra una mujer, orquestados por su propio marido? Sus palabras reflejaron una mentalidad peligrosa, esa que justifica o reduce la violencia sexual cuando no hay muerte de por medio. ¿Qué mensaje transmite un líder cuando relativiza un crimen de esta magnitud? ¿Cuántas víctimas en silencio habrán sentido que su dolor también es menos grave porque sobrevivieron? ¿Qué revela este discurso sobre la manera en que la sociedad francesa aún enfrenta la violencia de género? Mientras tanto, las tensiones en Mazán aumentaban. Algunos acusados alegaban ser víctimas de acoso y amenazas. Otros decían que sus hijos sufrían humillaciones en la escuela. Y en medio de ese caos, Giselle se convirtió en un símbolo inesperado. Al renunciar a su anonimato, le dio un rostro y una voz a miles de mujeres que, como ella, habían sido sometidas en silencio. Su valentía contrastaba con la cobardía de quienes, durante años, entraron a su casa para abusar de ella sin jamás pensar en las consecuencias. Pero lo más perturbador estaba por venir. Cuando la policía reveló que aún quedaban sospechosos sin identificar, las preguntas se multiplicaron. ¿Cuántos de esos hombres seguían caminando libres, ocultos bajo una fachada de normalidad? ¿Cuántas otras mujeres podían estar siendo drogadas en sus casas? Sin saberlo, ¿era Mazán un caso aislado? ¿O apenas la punta de un iceberg que Francia no quería ver? En el próximo bloque, vamos a revelar cómo se destapó todo este infierno, el error fatal de Dominique,
la investigación policial y el momento exacto en que Giselle descubrió que su vida entera había sido una mentira. En el bloque 4, la verdad que Giselle nunca imaginó salió a la luz por un error casi banal de Dominique Pellicot. Todo comenzó cuando fue sorprendido tomando fotos por debajo de las faldas de mujeres en un supermercado, un acto repugnante, pero aparentemente menor frente al monstruoso secreto que escondía. Ese fue el detonante. La policía confiscó sus teléfonos y su computadora portátil, y en esos discos duros, más de 20.000 archivos revelaban la peor pesadilla de cualquier mujer, una década entera de abusos sistemáticos, grabados y catalogados por su propio esposo. Entre esos archivos, no solo había videos de Dominique violando a Giselle inconsciente, sino también decenas de registros de hombres desconocidos entrando y saliendo de la casa matrimonial. El día en que la policía mostró a Giselle una de esas imágenes fue el momento en que su mundo se derrumbó. Ella recordaría para siempre la frase del oficial: «Voy a enseñarle algo que no le va a gustar». En la pantalla aparecía su propio cuerpo siendo abusado. Al principio, no lo reconoció. Luego, cuando entendió lo que estaba viendo, su vida de 50 años al lado de Dominique se quebró en 1000 pedazos. En estado de shock, tuvo que volver a su casa y enfrentarse a lo impensable, contarle a sus hijos que su padre, el hombre que siempre habían considerado un buen esposo y un buen abuelo, era en realidad uno de los peores depredadores sexuales de Francia. La escena fue devastadora. Los gritos de su hija Caroline quedaron grabados en su memoria. Su hijo David dijo después: «No se puede imaginar lo inimaginable», y lo cierto es que nadie lo hizo. Ni los médicos que durante años buscaron explicaciones a su cansancio y desmayo sin sospechar que se trataba de sumisión química, ni la familia, que aceptaba las excusas de Dominique cada vez que él respondía por ella al teléfono diciendo que estaba dormida. Todo se había sostenido sobre una red de confianza rota y manipulada. ¿Cómo es posible que durante tantos años nadie detectara las señales? ¿Falló la medicina? ¿Falló la justicia? ¿O falló la sociedad entera al no ver lo que pasaba puertas adentro? ¿Cuántas otras mujeres estarán viviendo lo mismo en silencio, sin que nadie lo sospeche? Los investigadores describieron las imágenes como lo más sórdido y perturbador que habían visto en sus carreras. Con la tecnología de reconocimiento facial, lograron identificar a 54 de los agresores, pero lo que hiela la sangre es que todavía quedaban al menos 21 sin nombre, hombres que podrían estar viviendo vidas aparentemente normales en Francia, llevando a sus hijos a la escuela, saludando a sus vecinos, mientras guardan un secreto monstruoso. En el próximo bloque, vamos a entrar en el juicio que sacudió a Francia, los testimonios de Giselle frente a su marido, las condenas a los agresores, y cómo una mujer que lo perdió todo decidió transformar la vergüenza en fuerza y convertirse en un símbolo de resistencia. En el bloque 5, el Palacio de Justicia de Aviñón se convirtió en el escenario de una batalla entre el horror del pasado y la necesidad de justicia. Giselle, con la frente en alto, tomó la decisión más difícil: renunciar a su anonimato. No quería ser un nombre borrado de un expediente judicial. Quería que todos supieran lo que había sufrido, y sobre todo, quería que la vergüenza cambiara de lugar. Frente a decenas de cámaras miró a los ojos a su marido, el hombre con quien compartió 50 años de vida, y declaró con firmeza: «No fue un accidente, no fueron momentos de debilidad, fue un plan, y yo fui sacrificada en el altar de su perversión». Su testimonio fue tan crudo como inspirador, transformándola en un símbolo de resistencia para miles de mujeres en Francia. El juicio duró semanas. En la sala, tras un cristal, 18 de los acusados escuchaban las pruebas. Afuera, familiares y periodistas se mezclaban con decenas de los otros implicados, que intentaban ocultar sus rostros bajo capuchas, mascarillas y bufandas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Entre los documentos más impactantes estaban los videos reproducidos en el tribunal, que derrumbaron la excusa de «no sabíamos que estaba inconsciente». Cada imagen dejaba claro que Giselle no se movía, no hablaba, no consentía. El mito del accidente quedaba pulverizado frente a la evidencia. Cuando llegó el veredicto, el silencio fue absoluto. Dominique Pellicot fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima que el tribunal podía imponer,
Junto a él, 50 hombres fueron condenados por violación agravada. Algunos recibieron sentencias de hasta 10 años, otros menos, pero todos quedaron marcados por una palabra que nunca podrán borrar: violadores. Giselle apoyó la cabeza contra la pared del tribunal al escuchar la condena. No lloró, no celebró. Su rostro era el de alguien que había visto lo inimaginable y aún así, había encontrado la fuerza para resistir. Hoy, Giselle vive lejos de Mazán. Recuperó su nombre de soltera, borró cada rastro de su exmarido, quemó fotos y se llevó solo a su perro y una maleta. «Soy un campo de ruinas», confesó, «pero quiero que mi historia sirva para que otras mujeres sospechen, para que ninguna más sea víctima de la sumisión química». Lo que comenzó como una pesadilla personal se convirtió en un grito colectivo, el de todas las mujeres que callaron, que fueron silenciadas, que jamás se atrevieron a contar lo que les ocurrió. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿El castigo fue suficiente frente a una década de atrocidades? ¿La justicia puede realmente reparar un daño tan monstruoso? ¿Crees que Giselle logró transformar la vergüenza en fuerza? ¿O la sociedad aún carga con la indiferencia? Déjanos tu comentario y abre el debate. Suscríbete al canal Enigmas sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en las próximas investigaciones. Porque los enigmas más oscuros del mundo real todavía esperan ser contados, y la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.